Buenas noches, bienvenidos a la sesión de este día, 7 de noviembre del 2017, y ya estamos en la semana número 3, así es que vamos a ver de qué se tratan las actividades integradoras que tenemos que realizar en esta semana. Como siempre te recuerdo que sigas la guía para que procures organizarte y puedas cumplir satisfactoriamente con la entrega de tus actividades y no te retrases en esta semana especialmente porque ya la que sigue es la semana 4. Recuerda que tenemos el proyecto integrador y no podemos hacer extensión de actividades en esa semana. Entonces evitemos a partir de hoy los retrasos. Para la elaboración de tus actividades integradoras, requieres de repasar las nociones gramaticales de la unidad. Bueno, algunas de las palabras que te van a servir para tus composiciones que vas a elaborar son, pues, desde luego, las preposiciones de tiempo, así como algunas expresiones. Y, por ejemplo, pues tenemos at, in, on, for, ago, since, y algunas otras expresiones de tiempo, ¿no? Especificando día, semana, mes, año. Por ejemplo, el adverbio last, para decir last night, yesterday, a long time ago también. Puedes hacer uso del auxiliar did si es que vas a hacer negaciones. En esta ocasión pues ya no vamos a hacer preguntas, pero muy importante también es que antes de iniciar tus actividades integradoras, revises los verbos que tenemos, los verbos regulares y los verbos irregulares. Y recordemos que para los verbos regulares debemos agregar la terminación ed, pero los verbos irregulares cambian en su forma cuando los vamos a escribir en pasado. Entonces es muy importante esta parte, identificar los verbos que quieres utilizar para tu composición. Finalmente, pues puedes ver algunos ejemplos de biografías personales, familiares, fiestas, aniversarios, números, cantidades, algunos lugares públicos, para hacer referencia a lo que hiciste, por ejemplo, y que eso es lo que nos vas a compartir en tu actividad integradora. Bien, la actividad integradora, la primera que tienes que entregar, que es What Happened, es básicamente una presentación en PowerPoint con 3 diapositivas donde nos vas a contar un evento o una anécdota que hayas vivido y que lleve algunas imágenes que representen la historia. Acá lo que recomiendo es que no sean imágenes muy pesadas porque si no después la presentación pesa demasiado y no la pueden subir en la plataforma. Bueno, aquí lo importante es que es una historia, es una narrativa en primera persona. Aquí el sujeto principal vas a ser tú, por eso es que va a ir redactada en primera persona. Esa es la diferencia básicamente con la actividad integradora que sigue, donde vas a hablar de una tercera persona. Ahora, ¿por qué lo recalco? Porque muchas veces dicen, es una historia en pasado, y comienzan a escribir de su abuelita, de su hermano, de sus amigos, y no se fijan que esta primera actividad va en primera persona, es decir, que algo que te haya sucedido a ti. Entonces, vas a seleccionar un evento o anécdota que te haya ocurrido, puede ser en el ámbito familiar, escolar o laboral, y vas a realizar 3 diapositivas. En la primera únicamente van tus datos generales, como por ejemplo el grupo, el título de la actividad, el nombre del facilitador, algo lo que representa tus datos personales, ¿no? Y lo importante comienza en la diapositiva 2, donde vas a escribir un párrafo, obviamente en inglés. Máximo, si te fijas, te pide de 3 a 5 líneas donde vas a introducir la historia. Y otro párrafo de la misma extensión, 3 o 5 líneas máximo, donde comienzas la primera parte del desarrollo de tu anécdota. Como verás, en resumen, en la diapositiva número 2, solamente van 2 párrafitos máximo de 5 líneas cada uno. Verás que entonces no es mucho. Y ya en la diapositiva 3, un párrafo, también en inglés, igual de 3 a 5 líneas, para la segunda parte del desarrollo de tu anécdota, y un párrafo más donde vas a concluir la historia. ¿Ok? Entonces estamos hablando de que en total son 4 párrafos máximo los que vas a elaborar. Se puede decir que es un párrafo donde vas a introducir la historia, el párrafo 2 y 3 donde estás contando el desarrollo de la historia y el párrafo 4 donde haces la conclusión de la historia. ¿Ok? Todo esto cabe perfectamente bien en 3 diapositivas. Recuerden que todo esto se evalúa en el aspecto actitudinal y en el de uso de la tecnología, donde dice que has comprendido las indicaciones y que estás entregando lo que se solicita. ¿Qué quiere decir esto? Si me entregas 10 diapositivas,
pues va a bajar tu puntuación porque no estás cumpliendo con lo que se está pidiendo, ¿ok? Entonces, bueno, 3 diapositivas. Puedes darle un diseño a tu presentación, como les he estado diciendo, con colores, bordes, sombreados, algunas pequeñas imágenes, repito, para que la actividad o el archivo más bien no se haga pesado. No lleva audio, ¿ok? Es únicamente el texto, entonces no lleva audio. Y subes tu archivo a la plataforma con apellido, nombre, módulo 7, semana 3, What Happened. Para la siguiente actividad es un archivo de Word donde vas a narrar una historia o una anécdota sobre un familiar, amigo o personaje de tu comunidad. Es decir, vas a hablar el sujeto de él, ella o puede ser un grupo de personas, alguien de tu comunidad, cercano a ti puede ser, o simplemente algún personaje famoso ahí de tu colonia, de tu ciudad. Aquí sí puedes hablar de otras personas, ¿ok? Ya no se repite tampoco y vuelvas a hablar de ti. Aquí ya es de otras personas. Vas a seleccionar a un familiar, amigo o personaje de tu localidad, pues algo relevante que haya sucedido y vas a redactar una anécdota. Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues una anécdota breve y sencilla, donde vas a incluir lo mismo que en la actividad anterior, perdón, donde vas a incluir el inicio, el desarrollo y el final, nada más. Entonces estamos hablando de 3 párrafos. La historia pues no debe de perder la lógica de los sucesos, porque vamos a iniciar con una introducción, ¿verdad? Después desarrollamos qué fue lo que sucedió, en dónde, y al final pues una pequeña conclusión o cuál fue el final de esa historia. Entonces tenemos un documento cuya extensión va a ser mínimo de media cuartilla y máxima una cuartilla. Y vuelvo a lo mismo, si me entregas 2 cuartillas, va a bajar tu puntuación porque no estás entregando lo que se solicitó. Entonces estás viendo que son 3 párrafos y con 3 párrafos puedes completar perfectamente bien media cuartilla, no es mucho. Obvio, el tamaño de letra que sea el adecuado, porque pues igual hacen un parrafito y le hacen letra gigante y pues ya se llenó la cuartilla, ¿verdad? Entonces que sea el tamaño de letra, digamos 12 o 13 cuando mucho, y bueno, que no se exceda. Mínimo media cuartilla, máximo una. No lleva audio. Nuevamente, esta actividad es únicamente el texto. ¿Cuál es la diferencia de esta actividad y la anterior? Bueno, la anterior es un archivo en PowerPoint y este es un archivo de Word. Puedes incluir una pequeña imagen que represente la historia, una especie de collage de imágenes si gustas, pero igual que no se haga un archivo pesado para que lo puedas subir a la plataforma. Igual vas a guardar tu actividad con apellidos, nombre, módulo 7, semana 3 y el título Tell me about him or her. Bien, para el foro solamente vamos a elaborar una sola pregunta referente a la historia que se nos presenta, que es el caballo que se cayó al pozo. Y ahí pues solamente les vuelvo a recordar la forma de hacer preguntas. Recuerda, si quieres hacer una pregunta de sí o no, el orden es el siguiente: el auxiliar did, el sujeto, el verbo en su forma simple, es decir, en presente, y algún complemento. Y si quieres hacer preguntas de información, pues las palabras interrogativas, el auxiliar did, el sujeto, el verbo en presente y su complemento. Para esto vas a hacer uso de tus conocimientos previos de las semanas 1 y 2. De eso se trata en esta ocasión en el foro, de que recicles lo que aprendiste en las semanas anteriores. Puedes apoyarte de las expresiones de tiempo que se te presentan, como el día, partes del día, y aquí tienes ya el vocabulario. Utiliza estas frases para ubicar tu evento, y bueno, aquí hay que recordar que la frase por lo regular, pues para ponernos en contexto, va al inicio del párrafo en el que nos vas a contar tu historia. Aquí tienes más expresiones de tiempo que puedes seguir utilizando para ubicar tu evento. Aquí hablas de las week, las year, las month y otras expresiones comunes donde usamos la palabra ago para hacer referencia a algo que ya sucedió, que literalmente se traduce como hace, y ya ubicas la cantidad del tiempo, hace 5 minutos, hace 1 hora, etc. Es importante recalcar que si vas a utilizar esta frase va al final de la oración. Bien, a continuación verás el uso de 3 preposiciones en inglés que se usan para ubicar eventos, que son las preposiciones on, in y at.
Aquí se te dan los ejemplos de cuándo vas a utilizar esta preposición on. En general, los vas a usar con los nombres de los días de la semana, con fechas especiales y eventos. Cuando hablas del día de la semana y la parte de ese día de la semana. La preposición at es muy importante recordar que se utiliza únicamente cuando vas a hablar de la hora. Cuando vas con ciertas expresiones como estas que están aquí. Y pues cuando hablamos de las partes del día como es at noon y at night. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ordenar nuestras ideas, digamos algo lineal. Entonces vamos a seguir una secuencia, el paso 1 al 5. Por ejemplo, aquí en esta tablita, el paso número 1 es identificar el sujeto, de quién quiero hablar. Si voy a hablar de mí, entonces ocupo el sujeto o el pronombre personal I. Puede ser que hable de mi familia y yo, en ese caso sería my family and me. Cuando hago referencia hacia mi persona, y además hay otro sujeto que me está acompañando, en este caso my family, ya no pongo el sujeto I, ¿ok? Tengo que poner me, my family and me. Puede ser que hable de alguien mío, por ejemplo, my, en ese caso uso el posesivo, my brother, my father, my sister, my friend. Y si hablo de terceras personas, pues identifico quién es el sujeto, he or she, puede ser el nombre propio, María, Enrique, etc. El paso número 2 es identificar el verbo principal. Para entonces ya usaste el diccionario y ya buscaste los verbos que tú quieres decir para tus actividades y los buscas en pasado. Recuerda que hay verbos regulares con terminación ed y los irregulares cuya forma va a cambiar en pasado. Entonces pongo aquí mis verbos en pasado. El paso número 3 es pensar en el complemento. ¿Qué es lo que quiero poner? ¿Cuál es ese complemento que se va a acompañar con este verbo que yo estoy poniendo? Para que tenga coherencia, ¿no? Y puedo mencionar el paso número 4 y el 5, que es el lugar, si es que voy a hacer referencia al adverbio de lugar, y puede ser que haga referencia al tiempo. Puedo incluso poner los dos, el lugar y el tiempo. Entonces, una vez que ya identifiqué lo que quiero hacer en mi tabla, voy a empezar a generar mis ideas. Ya identifiqué el sujeto, que es I, he, my aunt, my father, my mother and me, my family, etc. Le voy a agregar los verbos que ya busqué y ya los puse en pasado, como por aquí, como por ejemplo visited, travel, tried, went, y un complemento para estos verbos, ¿no? Por ejemplo, I visited Cancún. Si te fijas, puedo incluso hacer una oración con todos estos sujetos, ¿no? He visited Cancún. My aunt visited Cancún. My father went to Cancún. My family went to Cancún. My aunt tried Indian food. My aunt saw a tiger. I visited places. El último complemento que yo puedo agregar es el tiempo, ¿no? Por ejemplo, I visited Cancún last vacation. O I saw a tiger 3 years ago. My family visited places or many places on December 24th. Entonces estoy siguiendo un orden, el sujeto, los verbos en pasado, un lugar o alguna otra palabra que complemente el verbo y al último, el tiempo. Bien, pues muchas gracias por tu atención, tomarte el tiempo para revisar este breve tutorial. Espero que te sea de utilidad y pues estamos en contacto vía mensajería en plataforma. Que tengas una buena semana.